La meditación para el día de hoy la he titulado La Biblia, el libro más vendido, pero el menos conocido. Según el informe de los récord Guinness, en el año 2021 se vendieron más de 100 millones de Biblias en 100 países y en 23 idiomas diferentes, lo que la convierte en el libro más vendido. No solamente el año 2021, sino en todas las épocas, desde la invención de la imprenta, la Biblia ha sido el libro más vendido. Realmente supera en venta a los más famosos bestsellers, libros más vendidos en el mundo. Hoy existen muchas versiones de la Biblia, además de la Reina Valera, que es la más antigua y conocida en español. Está la versión de Dios habla hoy, está la nueva versión internacional, la Biblia de las Américas, la nueva Biblia latinoamericana, la Reina Valera del 95, la Biblia en lenguaje sencillo, la Biblia de Jerusalén, la Reina Valera contemporánea, la nueva Biblia viva, la nueva traducción viviente, la palabra de Dios para todos y la traducción del lenguaje actual y otras más. La idea al traducir la Biblia a un lenguaje actual es para comunicar fielmente el contenido de la palabra y el sentido que tuvo el mensaje en el idioma original, pero en un lenguaje más actualizado, más sencillo, más entendible. Ahora tenemos Biblias para diferentes tipos de público. Las hay ilustradas para niños, hay Biblia para jóvenes, Biblia para mujeres, para ministros, etcétera, etcétera. Tenemos Biblia de todos los tamaños. Hay las grandes, las medianas, las pequeñas. Hay de diferentes tamaños de letras. Hay de diferentes presentaciones. Hay de las que son muy finas, con pasta de cuero, pero también las muy rústicas. Hay para todos los precios. Tenemos diferentes presentaciones de la Biblia. Están en CD, en USB, en el celular, hay en audio, hay aún Biblias que son narradas, hay otras que son dramatizadas, diferentes tipos de diferentes presentaciones. Sin embargo, queridos hermanos, y a pesar de esta realidad, es triste decirlo, la Biblia es el libro menos conocido. Es triste ver cómo las iglesias, como los cristianos, hermanos, sufren de anemia espiritual. Cierto escritor David Wells en su libro Sin lugar para la verdad dice: he sido testigo con creciente incredulidad cómo la iglesia evangélica se ha sumergido alegremente en un asombroso analfabetismo bíblico. Hoy los cristianos, y me refiero de manera general a todas las iglesias, conocemos mucho de todo, pero tan poco de la Biblia. Sabemos de la vida de los cantantes o los artistas de moda. Sabemos de deportes, sabemos de política, de novelas, de la situación económica, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿cuánto sabemos de la Biblia? Como cristianos, ¿cuánto tiempo le dedicamos cada día a la lectura, la meditación y el estudio de la palabra? ¿Sabes, querido, cuánto tiempo pasa una persona promedio mirando su celular cada día? Los estudiosos e investigadores dicen que cada persona promedio pasa 3 horas y media frente a su celular. Se dice que las personas nacidas después del año 2000 lo hacen con mucho más frecuencia, con más tiempo que las de más edad. Hace varios años leí un artículo que quizás tú también lo has leído. Este artículo se hizo viral por las redes sociales y cuyo título es: ¿te imaginas lo que pasaría si tratáramos a la Biblia como tratamos al celular? Y decía lo siguiente: si siempre la cargáramos en el bolsillo o en la cartera, si la miráramos a cada rato durante el día, si la volviésemos a buscarla cuando olvidamos en casa o en la oficina, si la usáramos para enviar mensajes a nuestros amigos, si la tratásemos
como si no podemos vivir sin ella. Si la regaláramos a nuestros hijos, si la lleváramos cuando viajamos, si la usáramos en caso de emergencia. Y continuaba diciendo, a diferencia del celular, la Biblia no pierde la señal. Funciona en cualquier lugar. No hace falta de preocuparse por la falta de crédito, porque Jesús ya pagó la cuenta. Y el crédito tiene cupo ilimitado. La recarga de la batería es de por vida. Estas palabras fueron pronunciadas por el Papa Francisco en marzo de 2007, antes de hablar un mensaje sobre la importancia de la palabra de Dios. Sin ninguna duda, queridos, si tratáramos a la Biblia como tratamos el celular, nuestras vidas serían completamente diferentes. Oh, queridos, con mi familia hemos vivido en varios países en América del Sur y sin temor a equivocarme puedo decir que la iglesia evangélica, la iglesia cristiana en Colombia es una iglesia de oración, es una iglesia que le gusta orar. Sin embargo, no pasa lo mismo en relación a la palabra de Dios. ¿Cuánto necesitamos amar la palabra de Dios? Decimos en la visión de nuestra iglesia que somos una iglesia de oración, pero también somos una iglesia que ama la palabra del Señor. Y queridos hermanos, oro al Señor para que la promesa que encontramos en el libro de Amós, capítulo 8, versículo 11, se haga una realidad en nuestras vidas y como consecuencia también en nuestras iglesias. Leo para ustedes en la versión de la Nueva Biblia Viva. Dice, el tiempo viene, dice el Señor, cuando yo enviaré hambre sobre la tierra, pero no hambre de pan o sed de agua, sino de oír y seguir la palabra del Señor. Comparto con ustedes 3 razones por las que debemos leer, meditar y estudiar la palabra de Dios. En primer lugar, porque la palabra de Dios transforma nuestras mentes. En segundo lugar, porque la palabra de Dios nos guía por el camino por donde debemos andar. Y en tercer lugar, porque la obediencia a la palabra de Dios trae prosperidad a nuestras vidas. En primer lugar, veremos que la palabra de Dios transforma nuestra mente. El consejo del apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Está en la traducción Dios habla hoy. Hermanos, nuestro comportamiento está directamente relacionado a cómo pensamos. La gente se comporta, actúa como piensa. Hablando de la vida espiritual, cuando una persona conoce a Cristo, llega a Él con tanta filosofía del mundo en nuestras mentes y al no conocer la palabra de Dios, inmediatamente empieza a vivir una crisis. Por una parte, él quiere agradar a Dios, pero su mente se resiste porque hay una filosofía contraria puesta por la manera de pensar del mundo. Quiero ejemplificar, dar algunos ejemplos de lo que dice la filosofía del mundo y cómo está en contra a la palabra de Dios. En primer lugar, el mundo dice, ahorra todo lo que puedas y tendrás más. La Biblia, en cambio, dice, aquel que reparte le es añadido más. Y quienes retienen más de lo que es justo, vienen a pobreza. Eso lo dice Proverbios 11:24. El mundo dice, ahorra todo lo que puedas y tienes más. El Señor dice, el que reparte le es añadido más. En segundo lugar, el mundo, cuando habla de quién es más importante, el que es servido o el que sirve, el mundo dice, el que es servido en la mesa, ese es el mayor, el más importante. Pero Jesús dijo, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Lucas 22:27. En otra parte, el mismo Lucas, en el capítulo 22, versículo 24 al 26, dice que hubo una disputa entre ellos.
sobre quién sería el mayor. Pero Jesús les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. No será así entre vosotros, sino el que quiera ser mayor será como el que sirve. Sino el mayor entre vosotros será el más joven, y el que dirige como el que sirve. Queridos hermanos, en el reino no es el que se sienta a la mesa y es atendido el mayor, sino el que sirve. Y Jesús es nuestro ejemplo. Y en tercer lugar, el mundo dice: no seas tonto, no te dejes. Si te hacen algo, devuélveles el doble. Es decir, caminan por el ojo por ojo y diente por diente. Pero el Señor dice en Mateo 5:39: pero yo os digo, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. El consejo del apóstol Pablo es: cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Y la única manera en que podemos cambiar nuestra manera de pensar, es decir, transformar nuestra manera de pensar, es con la palabra de Dios. Podemos con la palabra del Señor erradicar esa filosofía del mundo que tenemos en nuestras cabezas. Podemos ser lavados por la palabra. Y de esa manera, en lugar de la filosofía del mundo, podemos tener la mente de Cristo. Queridos, cuando leemos, cuando meditamos, cuando estudiamos y obedecemos la palabra, tenemos la mente de Cristo. Y como dice este mismo versículo, podemos comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. En segundo lugar, ¿por qué debemos leer la palabra o estudiar la palabra? Porque es la palabra de Dios que nos guía por el camino en que debemos andar, por el camino correcto. En nuestro ministerio pastoral, en diferentes lugares, muchas veces nos hemos encontrado con personas que anhelan conocer la voluntad de Dios, que están buscando que el Señor les ayude a tomar las mejores decisiones. No quieren equivocarse. Y creo que son sinceras al decir eso. Pero en la Biblia encontramos que la palabra de Dios es la que nos guía por el camino que debemos andar. Eso pasó con Josué, por ejemplo. Cuando Moisés murió, Josué fue nombrado como sucesor. Josué había visto los sufrimientos de Moisés. Él sabía bien que el pueblo de Israel era un pueblo, como la misma Biblia dice, un pueblo testarudo y rebelde. Ahora, él tenía el encargo de parte de Dios de llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Algo que el gran Moisés, el gran libertador, no había logrado. Josué sin duda necesitaba dirección. Josué necesitaba una guía. Y antes de empezar su ministerio, Dios mismo le da un consejo. En Josué capítulo 1, versículo 7, encontramos este consejo. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Queridos, ¿cuántas veces estamos frente a decisiones que tomar? ¿Y cuánto quisiéramos que alguien nos diga por dónde debemos de ir? La palabra de Dios, queridos, es como una lámpara en medio de la oscuridad. La palabra evita que caigamos, porque dice la palabra de Dios en el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La luz del Señor puede guiar nuestros pasos para no fallar. En el Salmo 119, 9, el salmista se pregunta y él mismo se responde: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y algunos versículos más abajo, casi al final, en el Salmo 119, 133, el salmista le pide a Dios: ordena mis pasos con tu palabra. Queridos, la palabra de Dios nos guía por el camino por donde debemos andar.
¿Cuántas veces, hermanos, hemos estado como familia frente a decisiones que tomar y ha sido la palabra de Dios que nos ha guiado? Hemos necesitado la dirección de Dios y por medio de su palabra hemos encontrado esta respuesta. Recuerdo cuando hace algunos años atrás, ya 16, 17 años atrás, siempre nuestro deseo fue venir a vivir a Colombia para estar cerca de la iglesia. Pero en diferentes oportunidades, cuando lo solicitamos, veíamos que la puerta se cerraba. En cierta oportunidad la respuesta fue que me olvidara este sueño que realmente no iba a ser posible. Y recuerdo bien cuando con mi esposa por aquel tiempo estábamos estudiando el libro de Isaías. Y el 31 de mayo del 2007, el Señor nos dijo a través de su palabra en Isaías 14, versos 24 y 27 lo siguiente. Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Queridos, Dios había puesto en nuestro corazón este anhelo, este sueño de vivir en Colombia. Y aquí el Señor nos estaba diciendo que se hará de la manera que Él lo ha pensado y será confirmado como lo ha determinado, que su brazo está extendido. ¿Y quién lo impedirá? Su mano está extendida y nadie la hará retroceder. Días más tarde lo confirmó en Isaías 46:9, donde dice, mi consejo permanecerá y haré lo que yo quiero. La nueva versión internacional de este mismo verso dice, yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Y la Reina Valera del 95 dice, mi plan permanecerá y haré lo que yo quiero. Un año después y un mes, exactamente el año 2008, en el mes de junio, estábamos ya viviendo en Colombia. Queridos, Dios nos responde por medio de su palabra. Él nos guiará, porque su palabra es como lámpara que alumbra nuestro camino. Recuerdo también que en junio del 2007 estaba preocupado con mi esposa Clarita por la educación de nuestros hijos. Y el Señor en ese tiempo nos dio una promesa en el mismo libro de Isaías capítulo 54, versículo 13, que dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Cuando leí esto, queridos, mi corazón tuvo mucha paz, porque quien iba a educar, quien iba a enseñar a mis hijos era el Señor mismo, y Él le daría paz a nuestros hijos. Queridos, déjame decirte hoy que Dios quiere revelarnos su voluntad a través de su palabra. Pero muchas veces por no leerla, por no estudiarla, estamos perdiendo esa revelación que Dios tiene para ti en el momento que tú estás viviendo. Una cosa es conocer la verdad de Dios. Y mucha gente conoce la verdad de Dios y aún puede recitar pasajes enteros de la Biblia. Pero otra cosa es tener revelación de Dios. Una revelación de Dios es una palabra a través de la cual Dios nos habla directamente a la situación personal o particular por la que estamos viviendo. Es una palabra oportuna, es una palabra inspirada por el Espíritu Santo, que trae a ti vida, poder, fe. Es como si el Señor te dijera, esta palabra es para ti, créela, yo la voy a cumplir. Oh, queridos, Dios quiere guiar nuestras vidas por el camino que debemos andar. Y Él tiene respuestas aún para las preguntas más difíciles que tenemos en nuestro caminar diario. Dice Isaías 48:17, así dice el Señor tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Señor tu Dios, que te enseña lo que te conviene y que te guía por el camino en que debes andar. Leo,
la nueva versión internacional. Sí, queridos, el Señor a través de su palabra te guiará por el camino que debes andar. Es posible que hoy tengas preguntas que aún no han sido contestadas. Te invito a que vengas a la palabra del Señor, que la leas, la estudies, que la medites. Dios tiene una palabra para ti hoy. Y en tercer lugar, queridos, la obediencia a la palabra de Dios trae prosperidad a nuestras vidas. Dice Josué capítulo 1, versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Sabes, querido, he encontrado que la palabra de Dios y la prosperidad tienen una relación muy directa. Aquí el Señor le dice a Josué, nunca se aparte la palabra de Dios de tu boca. Al contrario, de día y de noche medita en él. Porque cuando tú lo obedeces, cuando tú haces todo lo que en él está escrito, dice entonces, y solo entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El profeta Jeremías en el capítulo 17, versículos 7 y 8 dice, pero está destinada a prosperar la persona que confía en el Señor y en el Señor ha puesto su esperanza y fe. Qué linda palabra. El destino de aquel que confía en el Señor y que en el Señor ha puesto su esperanza es la prosperidad. Esta persona, dice el versículo 8, es semejante a un árbol plantado a orillas de un río, cuyas raíces penetran hasta encontrar el agua. Este es un árbol que no se agobia en el calor, ni le angustian los largos meses de sequía. Su follaje se mantiene siempre verde y produce con regularidad jugosos frutos. La versión de la Reina Valera dice, aún en el tiempo de sequía, da abundantes frutos. Queridos, confirma este pensamiento. Está destinada a prosperar la persona que confía en el Señor y que en el Señor ha puesto su esperanza. El Salmo 1, versículo 3. Hablando del hombre justo, dice, será como árbol plantado, aquel que se deleite en la palabra del Señor. Dice, será como árbol plantado, junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Tanto Josué como Jeremías y el Salmo 1.3 dice que aquel que se deleita en la palabra, aquel que medita de día y de noche en él, aquel que obedece la palabra, será prosperado, todo le saldrá bien y aún en medio de la sequía dará abundancia de frutos. Muchas veces, queridos, se malentiende la palabra prosperidad y se la relaciona con todo lo que es la parte material de nuestras vidas, propiedades, auto, dinero, etc. Pero cuando la Biblia habla de prosperidad, está incluyendo todos los aspectos de la vida, no solamente la parte material. Quedé impresionado con la lectura de un artículo que leí en una revista allí en uno de los aviones, en uno de los viajes, hace algunos años. Esa revista era la edición 32 del mes de agosto del año 2004. El autor de este artículo era Hans-Peter Müller. Él es un economista alemán. La revista no era cristiana, sin duda, era una revista secular. Y este escritor, Hans-Peter Müller, hacía una diferencia entre lo que son las riquezas y la prosperidad. Y él decía con mucha precisión lo siguiente. Él decía, narcotraficantes y empresarios inescrupulosos pueden ser ricos, pero no llegan a ser prósperos. Las riquezas se refieren a algo material, a algo que tenemos, y la prosperidad es más lo que somos. Las riquezas se generan desde afuera, la prosperidad desde adentro. La prosperidad, finalizaba él, tiene una dimensión espiritual.
Como dije, no sé si este hombre era cristiano o no, pero me pareció muy interesante la manera de reflexionar de este hombre. La riqueza tiene que ver con lo material, la prosperidad con lo que somos. La riqueza se genera de afuera, la prosperidad de adentro. Y él termina diciendo, la prosperidad tiene una dimensión espiritual. Queridos, seremos prósperos en nuestra vida si el Señor está con nosotros. Si obedecemos sus mandamientos, porque le dijo Josué, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O como lo decía el apóstol Juan en su libro, en Tercera de Juan, el versículo 2, él decía lo siguiente: Amado, deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud y a la vez que tu alma prospera. Quiero que seas prosperado en todo, en tu área familiar, en tu área sentimental, en tu área emocional, en tu área de salud, en tu área de alma y también en la parte material. Quiero que seas prosperado en todo. Queridos hermanos, la obediencia a la palabra de Dios trae prosperidad a nuestras vidas. Debemos leer, meditar y estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué? Cuando lo hacemos, la palabra de Dios transforma nuestra mente. La palabra de Dios guía nuestro camino. La obediencia a la palabra de Dios trae prosperidad a nuestras vidas. Queridos, debemos ser una iglesia que ama la palabra de Dios. Y para ayudarte en este propósito, a partir de mañana, lunes, enviaré en el grupo de WhatsApp de la iglesia un pasaje que todos debemos leer, debemos meditar y estudiar cada día la palabra. Toma unos minutos en la mañana, antes de empezar tus tareas, antes de salir a trabajar, y ora al Señor. Lee el pasaje y hazte estas tres preguntas. En primer lugar, ¿qué quiso decir el Señor al escribir estos versos? ¿Qué quiso decir en aquel tiempo el Señor? En segundo lugar, ¿qué me quiere decir el Señor hoy a mi vida? Y en tercer lugar, ¿cómo puedo aplicar esta palabra en mi vida? Cuando esto estás haciendo, cuando estás haciendo este ejercicio, no solamente estás leyendo la palabra, estás meditando en la palabra, estás estudiando la palabra para aplicarla a tu vida. Y para finalizar, querido hermano, es posible que no le has dado importancia a la palabra del Señor. No le has dado la importancia que tiene la palabra de Dios para tu vida. No has tomado tiempo para leer, para meditar, para estudiar la Biblia. Has sido quizás hoy redarguido y que sabes mucho de otras cosas, pero no sabes de la palabra. Te invito a que hoy tomes una decisión. También es posible que tu mente no ha sido transformada por la palabra porque no la has leído, no la has estudiado, no has meditado en ella y hay una lucha en tu interior por agradar a Dios. Tienes tanta filosofía del mundo en tu cabeza que necesita ser renovada, transformada por la palabra de Dios. O es posible que has estado equivocando el camino, tomando decisiones equivocadas, cayendo y levantándote, fallando por desconocer la palabra. Has estado buscando la voluntad de Dios para tu vida, de espaldas a la palabra. Quizás has tomado decisiones de las cuales hoy te arrepientes. Es posible que has estado perdiendo tantas bendiciones, tanta revelación de Dios por no tener tiempo con la palabra. Dios te ha querido hablar tantas veces, te ha querido dar una revelación para tu vida en las decisiones que debes tomar, pero por no estar con la palabra no lo has recibido. Si esto es así en tu vida, si quieres recibir las bendiciones, haz hoy un compromiso con el Señor de leer, meditar y estudiar la palabra de Dios, así como Josué le dijo, o como Dios le dijo a Josué. Hoy el Señor te dice a ti, esfuérzate, sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra,
para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Querido, pídele al Señor hoy que la promesa de Amós 8:11 sea una realidad en tu vida. Dile: Señor, dame hambre de oír tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.